Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte Antiguo, en el Próximo Oriente. Y vamos a hablar en esta segunda parte sobre los asirios de ayer y de hoy. Todos los lectores de este dossier tendrán presentes los nombres de Asiria, Babilonia, Mesopotamia y de reyes como Asurbanipal o Nabucodonosor, pero es posible que pocos sepan de los grupos modernos que reclaman ser descendientes de ese imperio y de todos los problemas que han enfrentado en la época moderna. Este número de Histor, con la colaboración de académicos de 6 países y especialistas en arqueología, historia y lingüística aramea, busca dar a conocer el pasado y presente del pueblo asirio. Sargon Donabet, académico de la Universidad Roger Williams, nos dice en el artículo introductorio que geográficamente los asirios son un pueblo transnacional nativo del norte de Mesopotamia, originario de esos poblados próximos a las ciudades en donde floreció el imperio asirio y que se ubican actualmente en el noroeste de Irak, noroeste de Siria y sureste de Turquía. Son hablantes de asirio en una forma moderna de arameo mesopotámico y también utilizan el siriaco, el arameo de Edesa, como lengua eclesiástica. Hoy sus descendientes pertenecen a alguna de las siguientes comunidades cristianas: la Iglesia Católica Caldea, la Iglesia Asiria del Este, conocida como Nestoriana, la Iglesia Asiria Ortodoxa, conocida como Jacobita, y la Iglesia Católica Siria, además de algunos miembros de distintas denominaciones protestantes. Desde hace casi 2 milenios han sido estas designaciones eclesiásticas, más que su etnicidad, lo que las ha identificado como grupos y han producido su balcanización. Los asirios fueron víctimas de genocidio, llamado Seifo, espada en arameo, contra las comunidades cristianas que se llevó a cabo en el Imperio Otomano a partir de 1915. Al término de la Primera Guerra Mundial, fue otro de los grupos a los que las potencias occidentales negaron también la posibilidad de consolidar un Estado, como le fue negada a kurdos y armenios. En los años siguientes, las comunidades asirias sobrevivientes fueron desplazadas y se asentaron en las inmediaciones de sus territorios ancestrales. Refugiados de Edesa se asentaron en Alepo. Aquellos de las montañas de Akkari terminaron en Irak o en Illinois. Los de Diyarbakir en California. Los asirios crearon entonces una diáspora con nodos en Líbano y Sudamérica, en México y en Cuba. Actualmente el espectro es amplísimo y cuenta con comunidades desde Australia hasta Suecia. Aquellos que se quedaron en Irán e Irak, en Turquía y Siria, fueron participantes de los diferentes movimientos políticos de los estados en que vivían y en muchas ocasiones nuevamente víctimas de represión y masacres como la de Simel en 1933 en Irak, o la represión que el gobierno turco practicó en todo el oriente de Anatolia en la década de 1980, que provocó nuevas oleadas de desplazados asirios que se refugiaron en Europa occidental. La anexión que hizo Daesh, autollamado Estado Islámico, del norte de Siria e Irak en 2014, provocó que muchas comunidades asirias fueran desplazadas e incluso hubo masacres contra grupos yezidíes. Hoy, la invasión que el gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan realiza en el norte de Siria ha generado temor de que se repitan los desplazamientos forzados e incluso las masacres contra los asirios, yezidíes y kurdos por parte del ejército turco. Debemos, pues, temer la desaparición, ya sea por expulsión, masacre o migración, de grupos minoritarios como los asirios en Medio Oriente, ya que nos dice Donabet que es un otreaz, como crean una representación más vivida y un tejido más denso de la historia, la cultura, las tradiciones y sobre todo el rumbo del Medio Oriente. Eckhard Frank, profesor de asirología de la Universidad de Yale, nos lleva en una colaboración para este número de instituida Historia y Cultura de la Antigua Siria a un recorrido que comienza a mediados del tercer milenio y que se consolida en los siglos VIII y VII a.C., época en que Asiria era el imperio más grande del mundo y cuya historia es casi universalmente conocida a través de reyes como Nabucodonosor o Sargón, personajes e historias como la del Semiramis o Gilgamesh, que figuran en muchos textos clásicos y de manera especial en la Biblia. Desde el siglo XIX, Asiria ya no solo fue conocida en fuentes secundarias y terciarias, pues a partir del desciframiento de la escritura cuneiforme, de la que el autor es un especialista, se conocen de primera fuente detalles fascinantes sobre la vida cotidiana de esta sociedad. Quejas sobre plagas de polilla en los textiles,
cientos de recetas culinarias y descripciones de opíparos banquetes, fracasos políticos, posiciones estelares y cómo interpretarlas, o la vida, interacciones y actividades comerciales de los mercaderes asirios desde Mesopotamia hasta el Mediterráneo. Ese imperio, quizá el primero en la historia que amerita ese nombre, nos dice Frank que fue una entidad poderosa, enorme y bien organizada, multiétnica y multilingüe, y como todo imperio llegó a su fin de manera estrepitosa, aunque no sin antes dejar una profunda influencia en todos los pueblos vecinos, cuyas historias, mitos y conceptos aún son parte del pensamiento occidental. ¿No fue después del sitio de Jerusalén cuando los hebreos fueron deportados por los asirios a Babilonia? Y así nació la diáspora judía. Un acontecimiento considerado como el primer evento mundial por el involucramiento que tuvieron, además de los asirios y los judíos, los egipcios, los nubios, los fenicios, los filisteos, los árabes, y que la Biblia describe con gran detalle. Aún así, el imperio se derrumbó con una rapidez sorprendente. Sequías y hambrunas, conflictos por la sucesión al trono e inestabilidad general fueron factores que lo hicieron vulnerable. Sus enemigos, los medos y babilonios, aprovecharon la crisis e invadieron. A partir de ese fatídico 612 a.C., sus ciudades, templos y casas fueron incendiados, aunque nunca más resurgió un imperio asirio, que quedaron muchos elementos de continuidad. No así la escultura cuneiforme, que se abandonó, y fue sobre todo entre los miembros de la Iglesia asiria del Este, conocidos como nestorianos, como se estableció un vínculo sucesorio que continúa hasta la fecha. Según la tradición, la Iglesia asiria del Este fue fundada por Santo Tomás en el siglo I y para el siguiente siglo ya estaba expandida por toda Mesopotamia en el siglo V. Esta iglesia se inclinó hacia las formulaciones diofisitas de Teodoro de Mopsuestia, Diodoro de Tarso, y tomaron partido por Nestorio en la condena que Cirilo de Alejandría le hizo en el concilio de Éfeso, por lo que les llamó nestorianos. Otro grupo asirio, que hablaba una variante de arameo tardío conocida como siriaco, se separó doctrinalmente de ellos. Y años más tarde, en el concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, junto con otras iglesias occidentales, se separó también de la Iglesia Universal y optó por la postura monofisita, por lo que más tarde fue denominada jacobita, la Iglesia ortodoxa siriaca. La Iglesia nestoriana fue duramente perseguida en los siglos siguientes y eso provocó que muchos teólogos nestorianos se establecieran en Persia, fundando la reconocida escuela de Hundai Sabur, y que también iniciaron una tradición evangelizadora importante que los llevó a India y siglos después a China y Mongolia, descritos por Marco Polo en el Il Milone. Luis Xavier López Fargeat, profesor e investigador de la Universidad Panamericana, describe cómo fue este proceso y nos explica el papel que desempeñó esta comunidad en la traducción de textos filosóficos y científicos durante el Renacimiento islámico a partir del siglo VIII. La Iglesia asiria del Este fue una especie de bisagra entre los textos filosóficos en idioma griego que, pasando a través de traducciones por el siriaco litúrgico de esta iglesia, llegó al árabe. Y esto contribuyó a que la filosofía griega tuviera mayor amplitud de lectura y enseñanza en el mundo musulmán. La gran variedad de las lenguas semíticas, entre ellas el árabe y el hebreo, el ugarítico y el acadio, el etiópico y el fenicio, la presenta el lingüista Efrem Dirdid, de la Universidad de Salamanca, con la finalidad de explicar la gran complejidad y las variaciones dialectales de la lengua aramea. Esta lengua llegó a Siria procedente de la parte occidental del imperio y al trasladar a miles de personas arameo hablantes al corazón de Asiria, el imperio se transformó de una sociedad monolingüe en una bilingüe. El arameo pasó a ser la lengua franca, pero tomó una impresionante cantidad de préstamos del asirio, el acadio, para que considerara el autor se construyera un grupo que habla una fusión de arameo y asirio, pero que mantuvo una cultura y una religión asirias, misma que sobrevivirían a diversos poderes imperiales que se sucedieron en la zona, como las seleucidas o las aqueménidas. Al llegar el cristianismo en el siglo I, la ideología nacional asiria fue absorbida principalmente por la religiosa. Por eso la identidad cristiana eclipsó la nacional.
A pesar de hablar diferentes variedades de un mismo idioma, el arameo, fue la profundidad, animosidad existente entre las diferentes confesiones cristianas lo que provocó que este grupo no haya consolidado una identidad asiria y por lo tanto que existan distintas nomenclaturas para los asirios y su lengua materna. Una de estas nomenclaturas para los asirios es la caldea, es decir, la denominación que obtuvo un grupo de nestorianos que aceptaron la autoridad del Papa y se incorporaron a la Iglesia Católica Romana. Arturo Ponce Guadián, arabista, investigador de la Universidad Michoacana, nos presenta en su colaboración para este dossier algunas ideas sobre el Nuevo Mundo expuestas por el famoso Elías de Babilonia, sacerdote caldeo, que realizó un viaje de 10 años al continente americano entre 1675 y 1685. Don Elías había sido nestoriano, pero tras su conversión a la empresa evangelizadora de la Iglesia Católica se hizo acérrimo crítico de esas herejías y en su relato de viaje destaca su deseo de que los pueblos indios regresen a la verdadera fe. Esto, explica Ponce Guadián, refleja que don Elías creía que el apóstol Santo Tomás, evangelizador de los asirios, había llegado también al Nuevo Mundo y predicado en este continente al que nunca llama América, porque conocía las discusiones historiográficas que consideraban a Américo Vespucio como un usurpador, por haberse apoderado de los derechos y privilegios de Cristóbal Colón. Aun cuando don Elías inició su viaje con la finalidad de pedir limosna, en su largo viaje resalta su deseo de visitar los centros de riqueza, es decir, las minas de oro y plata más importantes. Al final se convirtió en un comerciante y prestamista con intereses. En su colaboración para este dossier, la doctora Anahit Koroseva, historiadora de la Academia de Ciencias de la República de Armenia, nos ofrece una breve historia del genocidio asirio desde el sultán Abdülhamid hasta los jóvenes turcos. A finales del siglo XIX, en el Imperio Otomano había alrededor de 1 millón de asirios, nestorianos, caldeos y siríacos, que habitaban en las estribaciones de las montañas de Hakkari, al sur del lago Van, pero también en Diyarbakir, Harper y Bitlis. Desde la época del sultán Abdülhamid se implementó contra los asirios una política de exterminio que llevó a la muerte en 1895 a casi 30.000 de ellos, en especial en la ciudad de Diyarbakir. Asimismo, al estallar la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los jóvenes turcos aprovechó el manto del conflicto para exterminar a cerca de 2/3 partes de su población cristiana. Para el caso asirio, el inicio del genocidio fue en Tur Abdin, en donde unas 10.000 personas fueron masacradas. Para 1919, alrededor de 250.000 asirios habían muerto. Aun cuando el genocidio contra la población armenia del Imperio Otomano se conoce cada día mejor y más estados alrededor del mundo lo han reconocido, el genocidio contra la población asiria, que se realizó al mismo tiempo y con la misma finalidad, dista mucho de ser conocido y reconocido, y al igual que pasa con el genocidio armenio, el gobierno de la actual Turquía continúa negándolo. Uno de los argumentos para su negación es considerar que la palabra genocidio fue acuñada en 1943 y la Convención para la Prevención del Genocidio se creó en 1948. ¿Es posible aplicar de manera retroactiva algunas categorías legales? Esta es la pregunta detonadora del artículo de Aníbal Travis, investigador de la Universidad de Florida, quien en su artículo explica cómo la República de Turquía, a través de su orwelliano brazo de información, la Sociedad Histórica Turca, insiste en que los combates de la Primera Guerra Mundial no dieron como resultado crímenes de guerra, y mucho menos un genocidio. Esta postura ha sido utilizada por distintos gobiernos estadounidenses, ingleses y otros para evitar el reconocimiento del genocidio. Sin embargo, tanto Lemkin, en numerosos escritos previos, como los delegados de muchos países de redactar la Convención sobre el Genocidio de 1948, clasificaron de manera retroactiva como genocidios algunos acontecimientos históricos. Los genocidios deben ser reconocidos y conmemorados, y hay que incluir a los asirios, a los griegos, a los palestinos. En la actual Turquía, Abdülmeis Abraham, de la Universidad Friedrich Alexander en Alemania, nos da una visión general de este pueblo a partir del genocidio y el proceso de turquización emprendido por la República Turca a partir de 1923, cuando solo la identidad turca fue aceptada y cualquier otra identidad fue oprimida, suprimida o asimilada.
De hecho, apenas un año después de la fundación de la República, los asirios habitantes de Hakkari fueron masacrados y expulsados en los años siguientes. Además, al no ser reconocidos como minoría lingüística, sus organizaciones culturales, así como sus libros y periódicos, fueron prohibidos. La situación empeoró en los siguientes años. Cualquier efervescencia nacionalista producto de la crisis en Chipre, la guerra civil en Líbano o la represión en las provincias kurdas generó que todos los asirios del país fueran víctimas de odio y represión debido a la influencia de la prensa turca. En ese sentido, incluso los monasterios, como el de Mor Gabriel, también tienen que luchar por mantener sus estatus ante alegatos viciados que buscan a toda costa su desaparición. Para finalizar este dossier, contamos con un artículo de Heitor Loureiro, profesor de las Facultades Metropolitanas Unidas de Sao Paulo, donde analiza los debates en torno al intento de asentar asirios en Brasil y en el que participaron intelectuales, políticos y diplomáticos. La Liga de las Naciones negoció al principio de la década de 1930 con el gobierno de Getúlio Vargas para que Brasil recibiese algunos miles de cristianos asirios oriundos de Irak, que acababa de alcanzar su independencia y en donde los asirios eran vistos como traidores por su supuesto apoyo al gobierno inglés y en donde fueron víctimas de masacres, como la de Simel, de la que habla Don Abed en este número. El proyecto recibió una fuerte oposición por parte de los políticos y diversos intelectuales del Estado de Panamá, lugar en que las familias asirias se establecerían. Llegó a la prensa y esto provocó que el proyecto fuera rechazado, mostrando la fuerza de las teorías eugenistas y racistas que permeaban entre la sociedad brasileña, que no veía con buenos ojos la llegada de inmigrantes orientales al país. Por último, agradecemos la oportunidad que nos brinda Jan Meyer y David Miklos para coordinar este número de Ishtar, y apreciamos enormemente su interés por dar a conocer la historia de este grupo de Medio Oriente. Una breve historia del pueblo asirio. En 1853, mientras realizaba excavaciones en la ciudad septentrional de Mosul, un joven arqueólogo llamado Hormuz Rasan desenterró unas tabletas de arcilla que contenían el poema narrativo más antiguo que se conozca, la épica de Gilgamesh. Con los años, Rasan descubrió cientos de artefactos del mundo antiguo. Muchos de estos objetos pintaban un cuadro mucho más sólido y vibrante del antiguo Medio Oriente. En aquella fragua se forjaron las más antiguas sociedades humanas, y ahí, donde Asiria y su progenie encuentran de manera literal y figurada su origen, y algunos todavía hallan su porvenir, surgieron las tres religiones de Abraham y la transición de cientos de sistemas políticos. En general, los asirios constituyen un grupo étnico y religioso transnacional que conforma una comunidad o conjunto de comunidades surgidos en Mesopotamia, sobre todo durante los últimos 2000 años se extendieron hacia el norte, por lo que fue la antigua Siria y sus alrededores, y alcanzaron el norte de Irak moderno, el sureste de Turquía, el noreste de Irán y el noreste de Siria. Su lengua y su cultura material constituyen una de las más viejas tradiciones ininterrumpidas del Asia Occidental y del Medio Oriente. Desde la antigua Arbailú hasta Arbela, entre los siglos V y XV de la era cristiana, en la provincia eclesiástica de Abiabene se construyó la cultura de los pueblos de Mesopotamia superior, que todavía perdura en nuestros días. Mosul, que en 2014 conoció la expulsión de la totalidad de su población cristiana bajo el régimen de Daesh, fue la antigua capital de Nínive. Kirkuk, ciudad acremente, disputada, rica en petróleo, que se ubica al norte de Irak, alguna vez durante el periodo cristiano fue conocida como Karka de Bet Slok, la región de Bet Garmay, casa o lugar de huesos. Y mucho antes, más o menos 2000 años antes de Cristo, fue la Rabba de la antigüedad asiria. Ubicada en lo que ahora es Kurdistán iraquí, la ciudad de Douk alguna vez fue la provincia eclesiástica de Bet Nuadra, bajo los auspicios de la Iglesia Oriental Asiria. La ciudad de Miya, en el sureste de Turquía, era la antigua Matiat, que aún sigue siendo el centro de la región de Tur Abdin, nombre que a veces se traduce del asirio-arameo como la montaña de los adoradores en la región histórica de la cristiandad siriaca, Asiria. Este pueblo habla asirio, llamado entre ellos Shurait y Suret, forma moderna de asirio de Mesopotamia. En el léxico de los eruditos, esta forma de arameo es mejor conocida como noarameo o neosiriaco,
Como idioma eclesiástico, también usan el siriaco, el arameo, como se habla en Edesa y sus alrededores, que transformó en lengua literaria codificada. Los dialectos modernos, tal como se hablan, tienen influencia de Acadia, lo cual no resulta sorprendente en tanto que el arameo y el acadio se usaron al mismo tiempo como idiomas oficiales del Imperio Neoasirio, 911-605 a.C. Esta siguió siendo la norma e incluso el arameo era la lengua de uso en la religión hasta que con el paso del tiempo fue suplantada por el árabe, tras la invasión de los musulmanes de Arabia en el siglo VIII después de Cristo. Aquellos asirios que hablaban algún derivado de este idioma hoy se identifican a sí mismos como Shuroyo o Shuraya, que se deriva directamente de la palabra neoasiria, que tenía una variante más breve, Surayo, en el siglo VII después de Cristo. Hoy usamos la palabra asirios para nombrar a estos pueblos. Con la llegada del cristianismo, los asirios de diferentes regiones, con frecuencia aislados la mayor parte de sus hermanos, adaptaron y adoptaron los principios de las nuevas realidades políticas. Por entonces, al mismo tiempo que declinaba el idioma acadio, comenzó a declinar la religión de la antigua Mesopotamia, que reverenciaba a diversos dioses y diosas, desde Nabu, el dios del conocimiento y la sabiduría, hasta Smach, dios del sol, pasando por Sin, la diosa luna, Istar, la diosa del amor y la guerra, Adat, dios tormenta, y Ashur, que estaba en la cabeza del panteón. Y todavía en los siglos I y II después de Cristo se pueden encontrar pruebas de la continuidad de ambos. Los habitantes de los reinos de Adiaber, gobernada por Nasai, y Osore, como capital en Edesa, gobernada por Adgar V, se convirtieron al cristianismo en el siglo III, a través de la obra de Tadeo de Edesa, conocido entre los asirios como Adai, uno de los 62 discípulos de Jesús. Sin embargo, algunos ya habían hecho su contribución al mundo cristiano que estaba emergiendo. Tarciano, renombrado teólogo de la época, fue discípulo de Justino Martí y creó el Diatessaron, una versión sinóptica de los evangelios que sirvió como texto común para las iglesias de Asiria y sus alrededores durante los 3 siglos siguientes. Con el paso de los años, los cristianos asirios se dividieron en multitud de sectas. Hoy muchas se afilian a alguna de entre un puñado de denominaciones religiosas, varias de las cuales nacieron en los primeros siglos del cristianismo. La Iglesia Oriental Asiria, conocida peyorativamente como Iglesia Nestoriana y anatematizada por el Concilio de Éfeso en 431 después de Cristo. Esta representa la tradición antigua del cristianismo asirio. Algunos miembros de la Iglesia Oriental se separaron en una rama católica conocida como Iglesia Católica Caldea de Babilonia, que si bien entabló conversaciones con Roma desde 1552 al 53, fue aceptada en plena comunión solo en 1830. Otra iglesia tradicional es la Iglesia Ortodoxa Siria o Siriaca, como se la ha llamado más recientemente, y a veces denominada Iglesia Jacobita en honor de Jacobo Baradeo, obispo del siglo VI. A lo largo de 2 milenios, los asirios han sido ampliamente conocidos por la creciente balcanización de sus denominaciones religiosas, tanto al interior del grupo como al exterior. Los asirios siguieron divididos por fronteras eclesiales que en cierta medida demarcaban regiones, fenómeno que se acentuó conforme las comunidades quedaron asentadas en áreas determinadas. La dispersión de la comunidad asiria hizo surgir los dialectos Shurai y Shurey, los cuales, en tanto que en algunos casos también estaban divididos por denominaciones religiosas, provocaron que la distancia entre comunidades se ahondara todavía más. Distinciones como estas alcanzaron su culminación con el millet, un sistema otomano que permitía a las diferentes confesiones religiosas, literalmente designadas como naciones, que se gobernaran a sí mismas, conforme a sus propias leyes. Así fue como la división de los asirios en sectas se impuso por el mayor obstáculo en su contra. Por otro lado, los armenios, divididos por la autoridad entre católicos a partir de 1831 y protestantes desde 1850, eran identificados en turco con un término común a todos. Conocidos como Ermeni, los Shuryani, ortodoxos sirios, acabaron por separarse aún más del millet, de los Keldani, los caldeos, reconocido por los otomanos en 1846. Los Nasturi, la Iglesia Oriental Asiria, nunca recibieron reconocimiento oficial como millet, por lo cual cayeron en un limbo geográfico y político. Lo mismo ocurrió con los asirios y su correcta designación étnica.